Ya, ya. Buenas noches, jóvenes. Muchas gracias por esperarme. Les comento que estaba en una reunión de un grupo de titulación. Entonces, la reunión recién terminó hace un par de minutos, ¿no? Por eso es la tardanza. Ya, aquí estaba mostrándole yo, este es el último acta. Por ahí veía yo que parece que yo he cometido el error con respecto con Córdoba Ronquillo con Córdoba Alvarado. Esto es porque había un compañero suyo que no aparecía en el acta, entonces me indicaron que borre el acta y vuelvo a ingresar. Y al parecer, cuando volví a ingresar, pues me imagino que cometí el error, ¿no? Entonces, vamos a ver. Álgebra booleana. Pero no era aquí. Ahí donde debo de ingresar, sino que debo ingresar en la plataforma. Ya estoy tratando en este momento de ingresar a la plataforma para corregir el error, pero como ustedes se dan cuenta, la plataforma no está habilitada. Está ahí como que carga y no está habilitada. Ahora, les comento que lo que, lo que dijo el coordinador es que han recibido una disposición de que no se ingresen las notas. Entonces, lo que yo hice de ingresar las notas, parece que voy a tener que eliminar esa nota allí y volverlas a ingresar, ¿no? Entonces, antes de que termine el curso, déjenme ver por acá. Déjenme copiar en la bitácora, corregir las notas de Córdoba Ronquillo. Me voy a poner yo ahí en mi agenda para tenerlo presente. Entonces, ¿dónde está mi control de asistencia? Ahí lo estoy abriendo. Entonces, hoy día estamos 22 de febrero 2022. Estamos puros 22222, ¿no? Dicen que hoy día es un día especial porque tenemos puros 2 ahí en el calendario. Hoy hay que comer pato. Corregir, se come pato. Corregir nota de... Ya, ahí lo puse ahí en mi bitácora. De todas maneras, ustedes me recuerdan en la próxima clase, que me parece que es el día sábado, me recuerdan para corregir eso de allí. Porque, como les decía, el coordinador indicó que no ingresemos notas todavía porque están en unos procesos de matriculación que se ha extendido el plazo, entonces hasta que todos estén matriculados, no se puede ingresar notas. Por lo tanto, lo que indicaron es que los que ya habíamos ingresado notas, tenemos que eliminar las notas y volverlas a ingresar. O sea, todo lo que yo trabajé para ya tener las actas listas, pues se desperdicia, ¿no? Entonces, allí la importancia de la organización, de la coordinación, ¿verdad? Y de evitar repetir los trabajos porque se pierde tiempo, ¿no? Entonces, de nada sirvió, mejor me hubiera ido a pasear y no ingresaba las notas y igual me daba, ¿no? Entonces, yo he perdido ese tiempo óptimo que yo quise hacer, pues tengo que volver a reversar. Entonces, cuando vuelva a hacer eso, pues allí espero yo que, espero yo que no me equivoque y esas serían las notas definitivas. Ya, ¿qué más? Bueno, ya ustedes vieron las notas, ya pudieron revisarlas. Creo que estoy compartiendo yo aquí el aula que no puedo ingresar al sistema. Déjenme probar de nuevo. ¿No? Da igual, entonces no se puede ingresar al sistema. Y por aquí estamos en el aula virtual. En el aula virtual estamos en este nuevo, bueno, en este segundo parcial, ¿verdad? En este segundo parcial ya habíamos visto la unidad número 1, la unidad número 2
Y creo, si no me falla la memoria, que nos tocaba ingresar la unidad número 3, pero ya voy a revisar. ¿Ya? Entonces, a partir de este segundo parcial, pues comenzamos con la unidad número 3. Déjenme ver hasta dónde me quedé. Dice... Ya está en la diapositiva 3.1. Entonces vamos a buscar la diapositiva 3.1. Estamos en funciones, me parece. Y la página 632. Creo que estábamos aquí. Y entonces, si no hay observaciones con respecto a sus notas y con esa novedad de que hay que volver a ingresar el acta, entonces yo creo que continuaríamos. Vamos haciendo un análisis así rápido de dónde está su acta. Solo lo mío está por corregir, ingeniero. Sí, solamente en el caso de Córdoba que hay que corregir, ¿no? Ya, tenemos algunos alumnos que se han retirado, entonces lamentable la pérdida, ¿no? Y de esos alumnos que se han retirado. Como ven, no, algunos tienen buenas notas, ¿no? Por aquí los que tienen malas notas son los que se han retirado, pero yo veo que tienen un promedio de 7 o más. De los que tienen posibilidades tienen un promedio de 7. Por ahí hay unas notas bajas de 6.7, una nota comprometedora, 6.14, es una nota comprometedora. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si ustedes tienen así una nota de 6 puntos y algo, por estadística, los alumnos sacan un punto menos en el segundo parcial, ¿verdad? Que en el primero. O sea, si usted en el primer parcial sacó 7, en el segundo parcial suele sacar 6. No es que tiene que ser así, sino que yo me he dado cuenta que eso ocurre con los alumnos. Entonces, lo ideal sería que usted en el primer parcial saque una nota de 8 y en el segundo parcial saque una nota de 7. Eso ya lo pone automáticamente del otro lado de la calle. Por lo tanto, si usted tiene ahorita una nota de 6 y algo, lo más probable es que en el segundo parcial saque una nota de 5 y algo. No es, no es, no es una ley, pero es una estadística, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si usted en este parcial ya tiene 6 o tiene 7, ¿verdad? Tiene que hacer un mayor compromiso para que en este segundo parcial pues saque mejor nota. También tienen que considerar que en este segundo parcial vamos a tener el proyecto PIS. Y el proyecto PIS generalmente suele reemplazar a la nota de la gestión autónoma. En mi caso, la gestión autónoma son los deberes. Entonces, los deberes seguramente no van a tener peso, sino que va a tener peso la nota del proyecto PIS. Esto no es para todas las materias. Dependiendo de la materia, ¿verdad? Dependiendo de la materia, la nota del proyecto PIS se aplica para la materia y en algunos casos no se aplica, ¿sí? Entonces ahí tienen que hablar con su tutor de proyecto PIS para saber si la nota del proyecto PIS va a reemplazar la nota de esta materia de álgebra booleana, o sea, lo que es la gestión autónoma. Si no es así, valdría la nota de esos deberes que les he de mandar, y si es así, pues la nota del proyecto PIS reemplazaría la nota de los deberes. No sé si me hice entender con ese trabalenguas que dije. Bueno, asumo que sí, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues, si tienen proyecto PIS, dependiendo de la calidad de su proyecto PIS, puede ser beneficioso para el curso, porque es una nota para todo el curso. Obviamente tienen que participar activamente en ese proyecto PIS. Y si no aplica esta materia, o sea, si esta materia no aporta a su proyecto PIS, entonces quedaría la nota normal.
Ya, ese sería el resumen. En asistencia, también los que tienen por allí menos de 75 deben de cuidarse. Por ejemplo, miren, acá hay un 77. Entonces, aquí su compañero debe de cuidarse de tener un buen promedio. Por acá, por ejemplo, tienen un 69. Ahí tienen que esforzarse y tratar de asistir a todo el segundo parcial para que no tengan problemas de asistencia. Entonces, eso es lo que hemos aprendido de este primer parcial. Ya, estamos aquí mismo. Ya, entonces voy a cerrar esta acta que probablemente la borre. De todas maneras, ustedes revisen su nota, acuérdense su nota para que cuando yo las vuelva a ingresar, no vaya a ocurrir que cometa un error, ¿no? 2, 3. Ya, creo que estamos en el tema de las funciones, entonces voy a hacer, como ya ha pasado unas semanas, voy a hacer rápidamente volver a recorrer esto. Tenemos el concepto de la función. La función era una relación que existía entre dos conjuntos. Esos dos conjuntos se relacionaban mediante alguna condición, ¿no? Entonces, la función realmente era el resultado de la relación entre los elementos de dos conjuntos, ¿verdad? Y generaba un conjunto de pares ordenados que denotaba dicha relación. La relación, pues, perdón, esta relación conocida como función, pues la denotamos con la letra F y eso se puede leer como F en función de A en B, ¿verdad? Eh, o también se puede leer como F en función de A en B, o también se puede denotar como Y es función de X, o Y es igual a F de X, o Y es la imagen de X a través de X, ¿no? Entonces, tiene un poco de nombres un poco raros. Los pares ordenados, resultados de la función o de la relación, son elementos del conjunto if, ¿no? Para que exista una relación, ¿verdad? A cada elemento de A le corresponde uno y solo un elemento de B. También vimos que los elementos de A vendrían a ser el dominio de F, o sea, los elementos que se puede calcular su función, ¿verdad? Y el conjunto B, donde están los resultados de la función, se lo conoce como el codominio de F, ¿no? Entonces tenemos el dominio de F, es decir, los valores que se pueden tomar, y el codominio de F, es decir, los valores que pueden resultar como parte de la relación. También existía otro conjunto que se llamaba imagen de F. Esto quiere decir que es un subconjunto de F de los valores que pueden resultar, pero estos son los que sí tienen su correspondiente elemento en A, ¿no? O sea, los que están directamente relacionados. No todos, ¿verdad? O no necesariamente todos los elementos del codominio van a estar relacionados con el dominio, pero la imagen de F, sí, todos los elementos de la imagen de F sí están relacionados con el dominio. Por lo tanto, la imagen de F va a ser un subconjunto del conjunto codominio de F. Ya, entonces ya vimos esto. Aquí estamos viendo un gráfico de una función, ¿verdad? Donde a cada elemento de A le corresponde un elemento de B, o en este caso los conjuntos C y E. Y por acá tenemos otra función, en este caso una función G, donde a cada elemento de A le corresponde un elemento de E. No necesariamente todos. En este caso que estamos viendo aquí, la imagen de E vendría a ser el elemento 2 y 3, y el codominio de la función G vendría a ser 1, 2 y 3, ¿no? Y el dominio vendría a ser A, B y C. Entonces, aquí estamos viendo donde que no necesariamente todos los elementos del codominio, ¿verdad?, están relacionados con A. Y finalmente por acá tenemos una especie de relación, pero esta relación no es función, porque tenemos que para B le corresponden dos elementos del conjunto E. Entonces aquí rompe el paradigma de la función donde dice que cada elemento de A tiene uno y solo un elemento en E. Al tener dos elementos de E, entonces esto no es considerado una función.
Formas de representar las funciones, ya vimos que nosotros podemos en el plano cartesiano, recuerden ustedes que es el producto de los números reales, ¿no? Donde tenemos números reales en el eje de las X, reales en el eje de las Y. Entonces ahí nosotros podemos graficar una función, ¿no? En este caso hicimos este ejercicio de los deportistas y creo que nos quedamos, ya, si nosotros tenemos una gráfica, ¿verdad? De este tipo, donde la gráfica corta 2 veces el eje de las X, ¿verdad? Porque aquí tenemos un valor para el eje de las Y, aquí, ¿verdad? Y otro valor para el eje de las Y acá. Quiere decir que para este elemento X tengo 2 valores de Y, o sea que para un elemento del conjunto A tengo 2 valores del elemento del conjunto B, entonces esto no es considerada una función. Aparte de utilizar el plano cartesiano, nosotros podemos hacer una tablita con los pares ordenados, ¿verdad? De una función, tal como tenemos aquí. Y esta tablita, pues después la podemos graficar, porque por alguna razón, cuando nosotros graficamos, eh, nuestro sentido de la abstracción o nuestra inteligencia espacial, ¿verdad? Funciona un poco mejor que cuando vemos así una tabla de manera normal. Bien, hasta aquí habíamos llegado, entonces ahora vamos a ver la representación de las funciones mediante fórmulas, ¿no? Entonces ya hicimos ese pequeño resumen, ya hemos refrescado la memoria y ahora sí continuamos con un nuevo tema que es la representación de las funciones mediante la fórmula. Entonces aquí tenemos que dice que existe una relación aritmética entre las variables X y Y que se puede expresar por medio de una fórmula. En este caso, el dominio de la función se va a considerar el conjunto de los números reales, porque X puede ser cualquier valor, ¿verdad? Y para f de X, ¿verdad? O sea, para el codominio, también va a adoptar un valor real, ¿no? Entonces, estamos hablando de una relación de R por R, es decir, que esta relación puede ser tranquilamente graficada en el plano cartesiano. Si, por ejemplo, f de x es igual a 4x, entonces x puede tomar cualquier valor real, ¿verdad? Porque siempre es posible calcular 4 por x, ¿no? Donde x puede tomar cualquier valor, entonces no pasa nada. Por lo tanto, el dominio de esta función f de x es igual a 4x, el dominio de la df va a ser igual a r. ¿Qué era r? R era el conjunto de los números reales, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una función, ¿verdad? De R en R, que está definida por f de x igual a 4x. Por otro lado, tenemos acá una función g de x que es igual a 2 sobre x menos 1, ¿sí? Entonces, si yo calculo aquí el valor cuando x vale 1, resulta que si yo reemplazo que si x vale 1, yo reemplazo aquí el 1 y yo tendría 1 menos 1, eso daría 0 y eso sería 2 dividido para 0. Y la división para 0 no existe en el conjunto de los números reales. Como esto no existe, por lo tanto, esto es una operación prohibida en el ámbito de los números reales y por lo tanto x no puede tomar el valor de 1. Por lo tanto, el dominio de esta función g va a ser igual al conjunto de los números reales menos el elemento 1. Porque cuando x toma el valor de 1, esto ya no está definido en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esa restricción. Bueno, en este caso dice que G, ¿verdad? Está definido por el conjunto de los números reales menos el elemento I, ¿verdad? Y esto de aquí está en función de R. R son el conjunto de los números reales, es decir, los valores que puede tomar esta función de aquí, ¿no? Entonces esto está definido por G de X igual a 2 sobre X sobre 1. ¿Sí? Este sería el resultado de esta ecuación. Entonces, esto es casi R por R, sino que este es R menos 1, ¿verdad? Que implica R. Para poder determinar el dominio de esta función que está expresada mediante esta fórmula, también se tiene que tomar en cuenta que se representan las variables que intervienen en la fórmula, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros hablamos del perímetro de un triángulo equilátero, va a depender de la longitud de X de su lado y se va a calcular mediante la fórmula L. Aquí tenemos la función L. L de X es igual a 3 por X. Como este es un triángulo equilátero tiene tres lados iguales, entonces cuando yo tengo el valor de un lado, ¿verdad? Y si ese lado, esa medida del lado lo multiplico por 3, ¿verdad? Eso me da como resultado el perímetro, ¿no? El perímetro de todo el triángulo. Entonces, esta función L calcula el perímetro de un triángulo equilátero, ¿verdad? Y lo único que yo necesito es conocer cuánto mide un lado para conocer el perímetro. Bien, dice aquí, considerando que la longitud de X de un lado no puede tomar valores negativos, entonces obviamente yo un lado de un triángulo siempre lo tengo en un número positivo, ¿verdad? Entonces el dominio de la función L va a ser igual a X elementos de los números reales, porque de ahí tomo, tal que X sea mayor o igual a 0, ¿no? Entonces este va a ser el dominio de esta función de aquí, porque X no puede tomar valores negativos. Bien, aquí tenemos que dice una pequeña observación, dice que a partir de esta fórmula se puede definir que esta función se puede confeccionar una tabla con valores X, Y, interpretando esos valores como las coordenadas de un punto del plano. Y es posible representar una función gráficamente. ¿Ya? Entonces aquí nos está hablando de esta ecuación, dice que aquí se van a generar pares ordenados, donde tenemos las variables X y Y, en este caso X está aquí, que es lo que no conocemos, y Y vendría a ser el resultado de la función. Bien, como aquí nosotros designamos R al cuadrado del conjunto de todos los pares ordenados de los números reales, es decir, R al cuadrado representa el plano cartesiano, entonces R cuadrado va a ser igual al conjunto de todos los pares ordenados X y Y, tal que X y Y son elementos del conjunto de los números reales. Entonces, eso es lo que nos dice la notación matemática aquí. Desde este punto de vista geométrico, R es un plano. O sea, si yo grafico todas estas combinaciones de X y Y, que son todos los números reales, lo que yo tengo es un plano. Bien, dice, a continuación se consideran funciones definidas mediante fórmulas con dominio y codominio en el conjunto de los números reales y, ¿no? Y vamos a ver una función que se conoce como la función lineal. Ya, entonces aquí tenemos que la función lineal es una función que está definida bajo la forma de la siguiente expresión. Aquí tenemos f de x. Déjenme ver si saco mis rayitas. Creo que con las rayitas se ve un poco mejor. Ya, aquí tenemos f de x, ¿verdad? Esta es la función f, que va a variar en función del valor que toma x, que es la variable independiente. Entonces, f de x va a ser igual a por x más b, donde a y b van a ser números reales, ¿no? Entonces, a y b son simplemente constantes, números reales, y x va a ser la variable. Y a tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Porque si a es igual a 0, entonces aquí, si a es igual a 0, f de x siempre sería igual a b, y eso se considera una constante, una función. ¿Sí? Siempre sería esto igual a 0, entonces no hay una variable dependiente ahí. Bien, la variable dependiente en este caso dice es y, porque y depende del resultado de la función dependiendo del valor de x. Repito, la variable dependiente es y porque y va a depender del resultado de la función, ¿verdad? Del valor de x, ¿no? Entonces el resultado de la función en base al valor de x va a ser igual a y. Y nosotros teníamos la función f de x es igual a x más b. Por lo tanto, como yo digo que y
que es mi variable dependiente, va a ser igual a f de x, entonces yo puedo reemplazar f de x por y y me quedaría que y es igual a por x más b, ¿verdad? Entonces ya tengo esta ecuación de acá. Bien, la representación gráfica de cualquier función lineal es una línea recta y la ecuación y es igual a x más b recibe el nombre de ecuación explícita de la recta, ¿no? Entonces esta es la ecuación explícita de la recta. Entonces ya hemos hablado que yo tengo una función f de x que se relaciona con el conjunto de los números reales contra el conjunto de los números reales. Y en este caso, esta función está definida por f de x igual a 3 cuartos por x más 3. Y esta es una función lineal, donde 3 cuartos vendría a representar a, ¿verdad? Y el 3 vendría a representar b, ¿no? Entonces, f de x es y, 3 cuartos viene a ser a, ¿verdad? X sigue siendo la variable independiente, ¿verdad? Y el 3 o el más 3 viene a ser b. Entonces yo digo, oh, esta es una función lineal. Bien, aquí, aunque ya lo hemos mencionado, pues el dominio de esta función es el conjunto de los números reales y el codominio de la función también es el conjunto de los números reales, ¿no? Nosotros podemos convertir esta ecuación que vimos anteriormente, esta f de x, ¿verdad? Reemplazando y, que depende de f de x, entonces y va a ser igual a 3 cuartos por x más 3. Y esto es una ecuación lineal que tiene dos incógnitas, ¿no? La primera incógnita es la variable x y la segunda incógnita es la variable y. Entonces, para estas incógnitas x y y, van a existir un infinito número de valores o de pares ordenados x y y que la verifican, ¿sí? Que la verifican quiere decir que si yo reemplazo estos valores, pues esta ecuación de aquí va a ser verdadera. Para que sea verdadera, que tiene que cumplirse que la igualdad que está aquí se cumpla, ¿sí? Por lo que se dice que tiene infinitas soluciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener infinitas soluciones. Los pares ordenados asociados a la recta son la solución de la ecuación. Entonces, estos pares ordenados, ¿verdad? Van a ser la solución de la ecuación. Bajamos un poquito más y aquí entonces tenemos la variable x y la variable y nosotros podemos construir una tablita para darle valores a x y y, ¿no? Entonces, aquí no logro ver yo la ecuación, déjenme ver si puedo subir un poquito. Ya, ahí estoy viendo la ecuación. Ya, entonces aquí yo tengo la ecuación, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo reemplazar valores y yo digo que cuando x vale menos 4, ¿verdad? Aquí reemplazaría en esta ecuación que x vale menos 4, ¿verdad? Este menos 4, ¿verdad? Con este 4 que está acá abajo se simplifica y lo que me quedaría aquí es eh, menos 3x, ¿verdad? Menos 3x más 3x, ¿no? Entonces este menos 3x más este 3x se hace 0 y finalmente y valdría 0. Por lo tanto, cuando x toma el valor de menos 4, a la variable y le corresponde el valor de 0, porque hemos encontrado la variable y reemplazando el valor de x en la ecuación. Luego, cuando x vale menos 2, entonces aquí yo reemplazo x igual a menos 2, aquí yo le saco la doceava parte, perdón, la doceava parte, eso sería 1, ¿verdad? Y aquí yo le saco la doceava parte, eso sería 2. Entonces el signo me queda aquí, el signo multiplica el 3, esto quedaría menos 3, 2 doceavos, ¿verdad? Más menos 3 doceavos, más 3, ¿verdad? Entonces, para resolver esto de aquí, como aquí me quedaría 2, ¿verdad?
para resolver este quebrado, pues este 2 que me quedaría aquí, multiplicaría al 3 y eso se me hace 6, ¿verdad? Y ese 6 que está sumando, ¿verdad? Se resta con este 3 que está restando y aquí me quedaría entonces 3 en positivo y ese 3 estaría sobre el 4, el 2 que me quedó anteriormente. Entonces y sería igual a 3, 2a. Entonces aquí está 3 2 reemplazando esos valores. Luego le doy un valor de x de 0, entonces cuando x vale 0, esto 3 cuartos se hace 0 y simplemente me queda el más 3, entonces y sería igual a más 3, entonces aquí está, cuando x vale 0, y vale más 3. Y luego si x vale 2, entonces aquí reemplazo el 2, 2, puedo sacarle la 2ª parte, entonces la 2ª parte de 2 es 1, la 2ª parte de 4 es 2, entonces aquí me quedaría 3 2avos, ese 3 2avos, si quiero convertirlo en un solo quebrado, lo multiplico, este 2 que estaría aquí, lo multiplico por el 3, eso se me hace 6, y ese 6, que está sumando, lo sumo al 3, porque ya el signo del 3 es positivo, entonces eso me daría 9. 9 manteniendo el denominador, que era 2, entonces me queda 9 medios, ¿no? Entonces aquí está, cuando aquí vale 2, y vale 9 medios. Y así, reemplazando valores, he logrado armar una tablita. Entonces, ahora que yo tengo una tablita con algunos valores, yo me voy al plano cartesiano, entonces aquí tengo el eje de las X, ¿verdad? O el eje de las abscisas, y por acá tengo al eje de las Y, o el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo representar los pares ordenados X y Y, que la combinación de estos pares realmente lo que van a mostrar es un punto en el plano cartesiano. Bien, reviso el primer par ordenado menos 4,0, entonces dice que x vale menos 4, entonces aquí yo cuento, aquí es 0, este es el origen, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aquí está el valor de x, ¿verdad? Y y vale 0, entonces como y vale 0, esto es aquí, y por lo tanto este sería el punto, que en este caso lo han denominado a, que es el punto menos 4,0. Entonces, aquí hemos encontrado este primer punto, ¿verdad? O si lo queremos ver de otra manera, este por ordenado es este punto de acá. Luego tenemos menos 2, ¿verdad? En el eje de las X, entonces aquí contamos menos 1, menos 2, esto es aquí, ¿verdad? Y luego tenemos menos 3 medios en el eje de las Y. Aquí tenemos 3, ¿verdad? Entonces menos 3 medios sería la mitad de 3. Entonces, eso vendría a ser más o menos por acá. Sí, entonces, aquí nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Si yo proyecto esto, si yo proyecto esto de aquí, lo proyecto más o menos por aquí, y si yo proyecto esto de acá, lo proyecto, ahí me sale un poquito chueco, y aquí hemos encontrado el punto, ¿verdad? Menos 2, 3 medios. ¿Sí? Entonces ahí hemos encontrado ese punto, ¿verdad? Menos 2, 3 medios está allí. Ya, entonces, ya hemos encontrado el segundo punto. Vamos a ver el tercer punto. El tercer punto dice que x vale 0, entonces x estaría aquí en el origen, y dice que y vale 3. Entonces y estaría por acá, ¿no? 1, 2, 3. Aquí está este punto, donde x vale 0 y y vale 3. Es este punto de aquí, ¿no? Entonces, hemos encontrado este punto 0,3. Bueno, y vamos al último par ordenado donde x vale 2, entonces yo aquí cuento 1, 2, ahí está x valiendo 2, y tenemos 9 medios. 9 medios es 4,5, ¿no? Entonces aquí veo 1, 2, 3, 4 y 4,5 viene a ser más o menos por acá. Proyecto, aquí estábamos creo que 4,5. Ahí estoy proyectando 4,5 y el 2
proyecto y hemos encontrado este punto de aquí, ¿no? Entonces, este punto de aquí es par ordenado de acá, ¿sí? Ahí, en ese punto de allí, ¿no? Si me pongo a unir, todos los puntos que hemos encontrado, me doy cuenta que si los uno, me doy cuenta que forman una línea. ¿Sí? Están formando una línea en el plano cartesiano. Por eso es que este tipo de funciones se denominan funciones lineales porque dibujan una línea. No sé si ahí alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud, duda. Sí, mister, en el cuadro, donde está X y Y, menos 4, menos 0. Todos esos números, ¿de dónde sacó? ¿De la ecuación de arriba? No. Déjenme, Mm, aquí está mi flechita. Miren, yo tengo la ecuación, ¿sí? Esta es una función. ¿De qué depende el valor de y? Y es la variable dependiente. Entonces, y depende del valor de x. ¿Sí? Entonces, el valor de y va a ir en función del valor de x. Por lo tanto, como x, el dominio de x, ¿cuál es? El dominio de x son todos los números reales. Por lo tanto, yo puedo coger valores de x al azar. Estos son valores de x al azar, ¿verdad? Y con esos valores de x al azar, yo puedo determinar los valores de y que le corresponden a esos valores de x. Una vez que yo tengo tanto los valores de x como los valores de y, entonces yo ya tengo pares ordenados, ¿sí? Y con estos pares ordenados yo puedo ir marcando en el plano cartesiano, ¿verdad? Los puntos. Yo puedo ir marcando en el plano cartesiano los puntos que les corresponden. Creo que aquí era por aquí. Ya, y al yo unir esos puntos, me doy cuenta que esta función, pues, dibuja una línea recta. Ya, entonces lo que usted me pregunta básicamente son valores al azar. Valores al azar que yo cojo, ¿verdad? Para poder determinar los valores de y. No sé si ahí le aclaré su duda. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya, ahora, si nosotros nos podemos analizar el gráfico, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar el gráfico, esta es una línea recta. Y para nosotros dibujar una línea recta solo necesitamos dos puntos, ¿verdad? Y si trazamos con una regla sobre esos dos puntos, ¿verdad? Tenemos la recta. Y si tenemos la recta, pues esa recta va a tener todos los pares ordenados que son la solución de esa recta. Entonces, solamente necesito dos puntos para poder dibujar la recta. ¿Sí? Y esa es la ventaja de esta función lineal. Entonces, en vez de armarme una tablita con todos los puntos, que esto es infinito, recuerden ustedes que x puede tomar, el dominio de x son todos los números reales, entonces esto va a ser infinito, pero si ya solamente necesito dos puntos, entonces ya hago los dos puntos, trazo una línea recta y listo. Ya tengo la solución de la ecuación, que son todos los puntos que conforman la recta. Pero, mister, en ese plano cartesiano, sí, en ese plano solo tiene graficado menos 4, X, Y, bueno, como es menos 4, 0 y 2, y 0, 3, ¿no? Y los dos. Los dos ya los hice yo, pues. Los que no están El, ahí. Lo que pasa es que aquí el texto
¿verdad? Nos da solamente los 2 puntos porque realmente solo necesito 2 puntos para graficar la recta. Ah, Pero yo sí les grafiqué, ¿verdad? El -2 está más o menos aquí y el 2 estaba más o menos por acá. Sí, ahí yo sí grafiqué estos 2 puntos que no estaban allí. Para que ustedes se den cuenta que todos los pares que yo consiga van a ser parte de la línea, ¿verdad? Y si son parte de la línea, son parte del conjunto de solución de la función. Y en este caso, como la gráfica de la función dibuja una línea, entonces estos se conocen como funciones lineales. Ya, entonces hasta allí el éxito, ¿verdad? Entonces aquí abajo lo que nos dice es lo siguiente. Ya, dice, para obtener la gráfica de la función, ya no necesitamos hacer esto de aquí, basta con tener dos pares ordenados que pertenezcan a la misma línea, obviamente que no sean el mismo punto, sino que sean dos puntos cualquiera, y cuando unimos en nosotros esos dos puntos, pues obtenemos la gráfica de la función, y con la gráfica de la función, pues tenemos todos los puntos que forman parte del conjunto de solución. En este ejemplo se han utilizado el punto A, ¿verdad? Que es el -4,0, me imagino que se ha utilizado porque es un punto fácil de graficar. Y se ha utilizado el punto B, que es el 0,3, que está por acá arriba, ¿no? Entonces, este punto A hace intersección, ¿verdad? Es donde la línea corta al eje de las X, y el punto B es donde hace intersección al eje de las Y. Entonces, estos son coincidencias. Bien, es imposible determinar la imagen de la función a partir de su gráfica, ya que es el conjunto formado por la ordenada Y y todos los puntos que pertenecen a la misma, ¿sí? Por lo tanto, la imagen, ¿verdad? La imagen de F va a ser igual al conjunto de los números reales, de manera general. Entonces, ya vimos eso de allí, ahora vamos a ver otra cosa que se llama ordenada al origen. Ya, toda recta, ¿verdad? O sea, toda recta, estamos hablando de toda función lineal que corta al eje Y en, en un punto, ¿verdad? Toda recta que no sea vertical, o sea, hay rectas verticales, entonces toda recta que no sea vertical, corta al eje Y en algún punto de la axis igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la axis igual a 0, el eje Y es cortado. El único caso donde el eje Y no es cortado es que esta sea una recta vertical. Pero de lo contrario, sí corta al eje Y. Bien, si la ecuación f de x igual a x más b, o sea, una función lineal, se considera que x es igual a 0, entonces reemplazando eso allí, f de x igual a 0, o f de 0 va a ser igual a por 0 más b. Si yo aquí hago esta operación a por 0, eso es 0, y entonces f de 0 va a ser igual a más b. ¿No? Por lo tanto, yo tengo el par ordenado 0, b, entonces aquí está el par ordenado 0, b, y este punto de aquí va a ser el punto donde la gráfica de la función lineal corta al eje de las ordenadas, ¿no? O sea, en este caso al eje X. Y esto de aquí, este punto de aquí, donde corta al eje de las ordenadas, perdón, al eje Y, ¿sí? Donde corta el eje de las ordenadas, esto de aquí se conoce como ordenada al origen, ¿sí? Entonces, la ordenada al origen es cuando se corta directamente el punto B. Entonces, aquí dice, B recibe el nombre de ordenada al origen. Vamos abajo, si hacen la demostración. Abajo ya, no hay la demostración. Entonces, regresándonos por acá, ¿verdad? Cuando yo tengo aquí que X vale 0, ¿verdad? Y yo reemplazo
acá en mi ecuación, déjenme bajar un poquito más. Ya, cuando yo digo aquí que x vale 0, y si yo reemplazo este valor de 0 acá en la ecuación, entonces yo tengo 0 por 3 cuartos, eso da 0 y por lo tanto y vale 3. ¿No? Entonces cuando x vale 0, y vale 3. Y ese punto es este de aquí. Y justamente aquí, la recta está cortando el eje de las ordenadas. ¿Sí? Por lo tanto, esto se llama ordenada al origen. Aquí está la ordenada, aquí está el origen, ¿no? Entonces, por eso se denomina ordenada al origen. Entonces ya vemos por qué aquí el autor no, o sea, al principio dijimos que daba valores al azar, pero en este caso el autor dijo, no, pues yo voy a sacar la ordenada al origen porque es un punto fácil de graficar, ¿no? Entonces allí lo grafico. Ya, ahora vamos a ver otro punto que es axis al origen. Entonces dice, si la recta corta al eje X, el punto de intersección tiene de ordenada Y igual 0, ¿verdad? Si tenemos la ecuación Y es igual a por X más B y se considera que Y es igual a 0, entonces me quedaría la ecuación A por X más B es igual a 0. Repito, si yo tengo la ecuación X es igual a por X más B, ¿verdad? Y yo estoy buscando el punto donde se corta al eje X, ¿verdad? Para eso de allí, el eje Y tendría que ser igual a 0, y si yo reemplazo ese 0 en la ecuación, ¿verdad? Aquí Y vale 0, entonces aquí tengo la ecuación A por X más B igual a 0, entonces esta B, que aquí está sumando, por acá pasa restando, ¿verdad? Y esta A, que aquí está multiplicando, ¿verdad? Pasa por acá dividiendo. ¿No? Simplemente estoy despejando X, ¿no? Entonces yo tengo que X va a ser igual a menos B sobre A. Por lo tanto, yo voy a tener el par ordenado de que cuando Y vale 0, yo voy a tener que el valor de X va a ser de menos B sobre A. Y este punto de aquí de menos B sobre A se conoce con el nombre de axisa al origen y es el punto donde se va a cortar el eje de las axisas, o sea, el eje de las X. ¿Sí? Se va a cortar el eje de las X. Entonces, si yo me regreso para mi gráfico, ahí me regreso para mi gráfico, entonces miren, aquí uno de los primeros puntos es que Y vale 0. Déjenme bajar un poquito más. Ahí. Ya, entonces aquí tengo uno de los primeros puntos, yo digo que Y vale 0, entonces este valor de 0 lo reemplazo aquí, ¿verdad? Como yo lo reemplazo aquí, este menos 3 que está sumando, ¿verdad? Pasa por acá, restar, ¿no? Y este 4 que está dividiendo, ¿verdad? Pasa acá multiplicando. Aquí multiplica al 3. Entonces eso se convertiría en 12, ¿verdad? Y luego ese 12, perdón, se convertiría en menos 12. Y luego ese menos 12, ¿verdad? Por aquí tengo este 3 que está multiplicando, pasaría dividiendo. Ese menos 12 dividido para 3 quedaría menos 4. Por lo tanto, despejando Y, aquí donde Y vale 0, si yo despejo X, a partir de que conozco el valor de Y que vale 0, entonces yo voy a tener el número menos 4. ¿Sí? Y este menos 4 se conoce como axisa al origen, ¿no?
donde yo tengo el valor de la abscisa, ¿verdad? Con respecto al origen de las ordenadas. Entonces aquí ya vale 0 y aquí yo tengo el valor de X, ¿verdad? Y es justamente aquí donde el eje de las X es cortado. Entonces, con la abscisa al origen y con la ordenada al origen, yo ya tengo dos puntos que son relativamente fáciles de calcular. Entonces tengo el punto A y el punto B, y solo necesito dos puntos para poder dibujar la gráfica de la ecuación lineal, y en este caso ahí la tengo, ¿no? Entonces, en primera instancia nosotros dimos valores al azar, pero por alguna razón se hace más fácil dando a X el valor de 0 y dando a Y el valor de 0, y con eso obtengo los puntos de ordenada al origen, ¿verdad? Y de acceso al origen, y con esto ya puedo hacer la gráfica. No sé si allí hasta allí hay alguna pregunta, inquietud. Así, No se le escuchó su pregunta. no, yo le iba a decir que así es como trabajábamos allá, por ejemplo, en mi colegio, que por ejemplo le daban valor de 0 a X y después a Y, y ahí encontraban qué valor trabajaba con cada uno. Claro, ahí nosotros estamos encontrando estos pares ordenados, ¿no? Porque es una relación que hay entre X y Y. Y en este caso es una línea recta. Bien, entonces ya vimos la acceso al origen y la ordenada al origen. Ahora vamos a hablar de la pendiente. Bien, aquí me gusta, no sé por qué me gusta usar esta línea. Ya, tenemos la pendiente. Nosotros tenemos la ecuación Y es igual a por X más B. Entonces aquí A, ¿verdad? Recibe el nombre de pendiente de la recta, ¿no? A es la pendiente, ¿verdad? ¿Y qué hace la pendiente? La pendiente va a indicar el grado de inclinación que tiene una recta, ¿sí? ¿Qué es lo que calcula la pendiente? La pendiente lo que calcula es una diferencia entre los puntos, ¿verdad? Si yo tengo un punto P y tengo un punto Q, el punto P está denotado por las coordenadas X1, Y1, estas son las coordenadas del punto P, y el punto Q están denotadas por las coordenadas X2, Y2, ¿no? Ambos son puntos que son solución de la ecuación lineal, ¿verdad? Y yo puedo tratar de sacar una relación, en este caso la relación va a ser A, ¿verdad? Y el valor de A va a estar determinado por la diferencia que hay entre el punto Q y el punto P, ¿no? Entonces yo aquí digo que al punto Q, ¿verdad? A Y2, que es la coordenada de la ordenada del punto Q, le resto el elemento de la ordenada del punto P, ¿verdad? Y lo que yo voy a obtener allí es una diferencia que hay entre los puntos, entre el punto Q y el punto P a nivel de ordenadas. Por otro lado, del punto Q tomo el elemento de la abscisa, ¿verdad? Y lo resto de la abscisa del punto P. ¿Y qué obtengo allí? Voy a obtener una diferencia, ¿verdad? Una diferencia entre los elementos de las abscisas de los puntos Q y P. Entonces, ¿qué estoy obteniendo aquí? Estoy obteniendo una relación que me indica la diferencia que hay entre un punto y otro punto. Y eso en síntesis es la constante A, y eso en síntesis es el valor de la pendiente. Y esto va a determinar el nivel de inclinación que tiene una recta. Ya, entonces aquí tenemos, creo que es nuestra misma ecuación. Vamos a ver. Ya, aquí tenemos una función lineal, ahí está la recta, ¿verdad? Y aquí hay 4 puntos.
tenemos la abscisa al origen, que es el punto A, que está denotado por el par ordenado menos b sobre a, 0, que ya lo vimos anteriormente, y tenemos la ordenada al origen, que está denotado por el punto 0, b. Y aquí tenemos un punto P y el punto Q. Entonces, para sacar la pendiente, pues lo que tenemos que ver es cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre el punto Q y el punto P. ¿Sí? Y lo que hacemos, pues, que simplemente hacemos la diferencia entre las ordenadas y las diferencias entre las abscisas. Y esto me debería dar el valor de la pendiente. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta, inquietud, duda? Profesor, no sé si podía repetir de nuevo, es que se me apagó la computadora y no puedo escuchar. Ya, estamos en el tema de la pendiente, ¿no? Entonces, en el tema de la pendiente, nosotros ya sabemos que aquí tenemos una ecuación, y es igual a x, perdón, y es igual a por x más b. Esto es una ecuación lineal. Entonces, aquí, la constante a recibe el nombre de pendiente de la recta. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente nos da una idea de qué tan inclinada está la recta. Bien, les decía yo que tenemos dos puntos, el punto P y el punto Q. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la ecuación lineal, ¿verdad? En este caso tenemos la abscisa al origen y tenemos la ordenada al origen. La abscisa está denotada por el punto menos b sobre a, 0, que ya lo vimos anteriormente, despejado directamente de la ecuación. Y el punto b, que es la ordenada al origen, está denotado por el punto 0, b, que también se despeja directamente de la ecuación, ¿no? Pero aparte de eso, yo puedo tener dos puntos, el punto P y el punto Q. Simplemente puedo tener dos puntos cualesquiera de la ecuación lineal. Y lo que me interesa a mí es sacar una diferencia entre estos dos puntos, una diferencia de niveles entre estos dos puntos. Para sacar esa diferencia, yo lo que cojo es que cojo las ordenadas y saco la diferencia que hay entre y2 menos y1, y lo que obtengo es la diferencia entre esas dos ordenadas, ¿verdad? En el denominador saco la diferencia que hay entre las abscisas, entonces tengo x2 menos x1, y lo que tengo es la diferencia que hay entre las abscisas. Entre estas dos diferencias entre ordenadas y abscisas hay una relación, y esta relación me va a determinar la constante a. Y al mismo tiempo, este a va a ser la pendiente de la recta. ¿Sí? Entonces yo, para determinar la pendiente de una recta, simplemente necesito dos puntos, y de esa manera puedo calcular la pendiente, ¿no? O, 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 puedo directamente fijarme en el valor de A, y yo ya sé que el valor de A es la pendiente. No sé si existe alguna otra inquietud. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Listo, entonces avancemos.
Ya, aquí tenemos una función lineal, ¿no? Entonces vamos viendo esta función. Esta función, ¿verdad? Esta f de x está denotada de la forma 3/4 por x más 3, ¿verdad? Entonces esta está denotada de la forma f de x es igual a por x más b. Por lo tanto, esto es una ecuación lineal. De aquí podemos deducir que el punto de intersección en el eje Y va a ser el punto B 0,3, ¿verdad? Porque aquí si hacemos que x valga 0, lo que me queda f de x va a ser más 3, entonces de aquí rápidamente sacamos este punto, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí ya lo está explicando, ¿no? Si hacemos que x valga 0, entonces f de 0 va a ser igual a 3, donde b igual 3 va a ser la ordenada al origen. Por otro lado, si f de x es igual a 0, entonces si nosotros reemplazamos esto de aquí en la ecuación, tendríamos que la ecuación nos queda 3/4 por x más 3 igual a 0, donde aquí despejamos x y x va a ser igual a menos 4, ¿no? Este más 3 pasa por acá como menos 3, ¿verdad? Este 4 por aquí, multiplica el menos 3 y se va a hacer menos 12, y este 3 que está aquí pasa dividiendo al menos 12 y va a quedar menos 4. Entonces hemos despejado de la ecuación el valor de b. Y en este caso, cuando y vale 0, x vale menos 4, por lo tanto tenemos el par ordenado en menos 4,0, que vendría a ser en este caso el punto A, y que también vendría a ser al mismo tiempo pues el punto de la abscisa al origen, que en este caso vale menos 4. Si nos fijamos en la ecuación de aquí, 3,4, 3 sobre 4, 3 sobre 4, ¿verdad? Por x, 3 sobre 4 viene a ser A. Por lo tanto, el valor de la pendiente va a ser 3 sobre 4, es decir, que este va a ser el valor de A. Entonces, hasta ahí hemos determinado acceso al origen, ordenar al origen y pendiente. Dice, me trabé. Para proporcionar las coordenadas de algún otro punto que pertenezca a la recta, basta con asignar un valor de x y obtener su correspondiente valor f de x, ¿verdad? Por ejemplo, si x vale 4, entonces reemplazamos en hacemos la función f de 4, y f de 4 va a ser igual a 3/4 por 4 más 3, y eso va a ser igual a 6, ¿no? Entonces aquí 4 con 4 se simplifica, me queda 3 más 3 igual 6. Por lo tanto, encontramos el punto C, que va a ser 4,6, y es un punto que pertenece a la recta. Ya dice, es posible graficar la recta de la ecuación f de x igual a 3/4 por x más 3, solo usando los valores de la coordenada al origen y de la pendiente al origen, ¿no? Pero, solamente utilizando los valores de la ordenada al origen y la pendiente, ¿sí? De la ordenada al origen y la pendiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ordenada al origen? ¿No? Entonces, aquí está la ordenada, aquí está el origen. Entonces, aquí, si yo hago f de x cuando x vale 0, el resultado de f de x, o el resultado de f de 0 va a ser 3, porque 3/4 por 0 se hace 0 y simplemente me queda el más 3. Entonces, la ordenada al origen va a ser este punto de aquí. Aquí se corta el eje de las ordenadas, el eje Y, ¿verdad? Y es un punto fácil de calcular. Ahora, yo también tengo el valor de la pendiente. El valor de la pendiente es 3/4. Aquí está 3/4, ¿no? Esto quiere decir que el incremento, del siguiente punto, ¿verdad? Está a 3 unidades. O sea, la diferencia entre un punto A y un punto B va a ser de 3 unidades. Como yo ya tengo aquí un punto, ¿verdad? Como yo ya tengo aquí un punto, sé que debo de alcanzar 3 unidades para alcanzar el siguiente punto, ¿no? Entonces aquí tengo
¿sí? Como esta es la diferencia de las ordenadas, me voy al eje de las ordenadas y digo, aquí tengo mi punto de la ordenada al origen y lo que me dice la pendiente es que el próximo punto está a 3 espacios del último. Entonces, aquí está el último punto, entonces cuento 1, 2, 3. Aquí, a este nivel, estará el nuevo punto. Y ahora veo los ejes el eje de las X. En el eje de las X tengo que 4 es el resultado del incremento de las X, ¿verdad? Esto quiere decir que en este punto X vale 0. ¿Se dan cuenta? En este punto de la ordenada al origen X vale 0. Y el próximo punto va a estar a 4 espacios de distancia. Entonces cuento. 1 desde 0. 1, 2, 3, 4. Y a partir de aquí va a estar el próximo punto. Si yo 1, donde se intersectan el punto de y igual 6 y de x igual 4, sería este punto de aquí. Este sería el punto, ¿verdad? Este sería el punto donde se encuentran la ecuación. ¿Sí? Entonces, aquí he encontrado este punto que es parte de la solución de la ecuación. Y como yo ya tengo estos dos puntos, pues fácilmente trazo la línea. Y para encontrar la gráfica de la ecuación, no necesité calcular la axis al origen, ¿verdad? Porque me bastó solamente con verla pendiente. No sé si ahí tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Dicen, una consulta, de pronto yo estaba mirando lo que usted está explicando, pero partiendo de lo que ya sabemos que las ordenadas están en Y y las abscisas en X, así como un pequeño resumen, cuando usted ya tenga la pendiente prácticamente es todos los valores que coja X, ¿cierto? No, la pendiente es la relación que hay entre la diferencia de puntos, ¿verdad? En este caso de X y de Y. ¿Sí? Si se dan cuenta, si nos vamos un poquito más arriba, vemos que para calcular la pendiente, es que este es el ejercicio ya resuelto. Ya, aquí estamos viendo la pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente es igual a A. ¿Pero qué es A? A es la relación que hay entre un punto, en este caso el punto P, y el punto Q. ¿Cuál es el tipo de relación? Lo que estamos viendo es la diferencia que hay entre un punto y otro punto a nivel de coordenadas, ¿verdad? Entonces aquí A es igual a Y2 menos Y1, donde Y2 es parte del punto Q y Y1 es parte del punto P. Como yo estoy sacando la diferencia que hay entre las coordenadas de los dos puntos, lo que realmente yo estoy midiendo es la diferencia que hay entre un punto y otro punto, ¿verdad? Lo mismo con el eje de las X. Aquí tengo X2, que es parte de Q, y tengo X1, que es parte de P, y al yo restarlo, lo que estoy sacando es la diferencia que hay entre las coordenadas X de esos dos puntos. Entre esta... A esa mi pregunta, porque yo veo que X, yo puedo poner X1 menos X2, o Ajá. Y1 menos Y2, o siempre tiene que ser Y2 menos Y1, X2 menos menos X1. En este Porque si caso, hay un valor mayor que el otro, esa resta siempre va a dar negativa, ¿no? vamos viendo. Siempre. Vamos haciendo la prueba. Déjenme ver, no encuentro dónde está el pizarrón. Ya, digamos que yo tengo una recta. Vamos a ver si puedo dibujar así rápidamente. Ya, ahí estoy haciendo un plano, así chuequito y todo.
Y ahí voy a dibujar una recta. Vamos a dibujarla así como la hacía el gráfico. Ya, digamos que esta recta de aquí tiene los puntos. Para hacerlo un poquito más fácil, vamos a hacer el punto A. El punto A, y vamos a decir que este punto A está, es el 0, 0, pongámosle el -3, ¿ya? Y por acá tenemos el punto B, y este punto B va a ser el punto, pongámosle 4, coma 0. Entonces, más o menos así hemos visto, ¿no? Entonces, la función aquí sería f de x salen las teclas del teclado, f de x va a ser igual, aquí la verdad que no me sé cuál sería la ecuación para que den esos resultados. A ver, cuando x vale, Sería 4 menos 0 más 3 o menos 3 sería ahí en ese caso. aquí b valdría -3, ¿verdad? Caramba. Aquí 3 valía -3 y cuando y vale 0, ¿verdad? X va a valer 4. Entonces aquí tendremos que ver alguna manera donde X nos dé igual a 4. Eso quiere decir, bueno, aquí tenemos X, para que nos dé 4, para que X nos dé 4, no sé si así, déjenme ver si así, a ver. Si yo despejo allí X, esto sería -3/4, como que no da. Allí X sería igual a -3, -12 y -12, pero nos daría -4. Ahí X nos daría -4, porque el 3 que está como menos, no, el 3 que está como menos pasaría como más, serían 12. Sí, ahí quedaría, ahí sería la función. Si no me equivoco, quedaría ahí la función. Entonces, esta sería la función para este caso. Ya. Ya, entonces, ¿qué queríamos determinar? Queríamos determinar el valor de la pendiente. Entonces, el valor de la pendiente nos decía que el valor de A va a ser igual a, aquí yo tengo problemas con, no sé dónde están estas cosas, sería x, y sub 2 menos y sub 1 y está aquí dividido para x sub 2 menos x sub 1. X sub 1. Este es el valor de A, ¿no? Entonces, el valor de A Reemplazándolo ahí, vamos a ver. sería igual a, debería copiarlo. Déjame copiar. 0. Déjame ver si se deja copiar. Ya, entonces, aquí el valor de y sub 2 vendría a ser 0, ¿no? Sí. Y el valor de y sub 1 vendría a ser -3. 0 menos -3. ¿Ya?
Y esto aquí dividido para el valor de x sub 2, que en este caso vendría a ser 4, menos el valor de x sub 1, que en este caso vendría a ser Es 0. ya, y esto nos va a resultar igual. Caramba, no me sale. Ya, entonces ahí tenemos 0 menos 3, eso sería 3. ¿Sí? Porque ahí tenemos menos por menos da más. 3 dividido 4. Ya, y del lado del denominador, 4 menos 0 es igual a 4. Entonces, de esta manera nos resultó que el valor de la pendiente es 3/4. Ahora, hagámoslo al revés. Restemos los puntos B menos A, ¿no? A ver cómo sale. Sería Ya, ahí sería 4. menos, Ah, no. menos 3 sería. Menos 3. Menos 3. Menos 3 menos 0. Sería menos 3 menos 0, ¿verdad? Dividido, creo que estoy en sobreescribir. 0 menos 4. O estoy en sobreescribir, parece. Insertar. Ya, sería 0 menos 4. 0 menos 4. 0 menos 4. Porque 4 es positivo, entonces está restando. Ya, entonces en la parte de arriba tenemos menos 3 menos 0. Ese sigue siendo menos 3. 3. ¿Sí? Dividido para 0 menos 4, eso sería 0 menos menos 4. 4. Menos 4. Ya. Y ahí ya no da igual. ¿Cómo? Ahí ya no daría igual. Eh, lo que pasa es que ahí estoy dividiendo menos dividido para menos. Entonces eso, si no me equivoco, la verdad que estoy un poco oxidado en mis matemáticas, pero si no me equivoco, ahí se simplifica, Determinado. ahí se simplifica al menos. Utilicemos un artificio. Eh, si yo multiplico el numerador por el denominador por la misma cantidad, no pasa nada. Entonces voy a multiplicar este de aquí por el Por 4. menos 1. Algo así. No sé, es que aquí no tengo activada la flechita, pero por el menos 1, ¿verdad? Y voy a multiplicar el de abajo también por el menos 1. Menos 1. Si multiplico tanto el numerador por el denominador por la misma constante, no pasa nada, ¿no? Da Entonces, igual. allí, menos 3 por menos 1 daría 3, ¿verdad? Y menos 4 por menos 1 daría 4. Entonces, en este caso, hemos comprobado que la relación entre el punto A y B con el punto B y A da lo En mismo. la pendiente. Ajá. Entonces la pendiente sigue siendo la misma. No se cambia, aunque yo invierta los puntos. Aquí parecería, o sea, yo les decía que no me acordaba muy bien del teorema matemático, pero cuando yo tengo menos dividido para menos, se puede simplificar los signos. Pero como no me acordaba así directamente del teorema, lo que sí me acordé es que si yo puedo multiplicar el numerador por el denominador por una misma constante, entonces el valor de la ecuación no cambia. Siempre y cuando pues no sea cero la cantidad por la cual la multiplique. Ya, entonces ahí hemos probado el punto, hemos probado que efectivamente sí, el valor de la pendiente es igual en ambos casos. ¿Alguna otra inquietud? No hay inquietudes. Entonces regresamos a donde estábamos. Voy a silenciar porque hay mucho ruido de fondo. Entonces, ya, listo. Ya, entonces ya comprobamos el tema de la pendiente, ¿verdad? Ya aplicamos la fórmula y vimos que sí sale. Y también algo que no mencionamos, que no nos dimos cuenta, es que
En nuestra ecuación teníamos que A era igual a 3/4, ¿verdad? Y efectivamente cuando calculamos salió los 3/4, o sea, ¿sí? Eso no nos fijamos. Ya, entonces estamos, aquí creo que estamos. Ya, estábamos aquí, donde habíamos calculado el valor de la pendiente, ¿no? Ya vemos que dice aquí, dice, para proporcionar las coordenadas de algún otro punto que pertenezca a la recta, basta con asignar un valor de x para obtener el correspondiente f de x. Entonces aquí suponemos, bueno, aquí damos valores al azar. Si x vale 4, f de x va a ser igual a 3/4 por 4 más 3 y eso es igual a 6. Entonces tenemos un nuevo punto C que va a ser igual a 4,6 que pertenece a la recta. ¿No? Porque como ya tenemos la ecuación, que no la veo por aquí, bueno, aquí está la ecuación. Entonces, podemos obtener un nuevo punto, ¿no? Ah, ya. Yo creo que esto ya vimos. De ahí lo que nosotros hicimos es que graficamos en la gráfica de la función solamente con la abscisa, la ordenada al origen y el valor de la pendiente. Entonces, solamente con esto de aquí fue suficiente para poder graficar, ¿no? Y en este caso no tuvimos que hacer la operación que nosotros tuvimos porque en la misma función ya nos están dando el valor de A. Sí, nos está dando en este caso 3/4. Entonces, como ya directamente tenemos el valor de A, ya sabemos que este 3 representa el incremento de Y y este 4 representa el incremento de X, ¿no? Y de esa manera, pues, tenemos el punto de la ordenada al origen, ¿verdad? Sumamos el incremento de Y, que en este caso es 3, entonces tenemos 1, 2, 3, llegamos a 6. Y por el lado de las abscisas, sumamos el incremento de las abscisas, que es 4. Entonces, si aquí estamos en el origen, contamos 1, 2, 3, 4, y obtenemos el nuevo punto que nos va a permitir graficar la ecuación lineal, ¿verdad? Sin necesidad de encontrar el otro punto. Lo hicimos directamente con el punto de la ordenada al origen y con el uso de la pendiente. Eso es lo que hicimos hace un momento. No sé si ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Dice, otra forma de representar la ecuación de la recta del ejemplo anterior es 3x menos 4y más 12 igual 0. ¿Sí? Entonces, ya directamente igualamos la ecuación a 0. Cuando tenemos la ecuación de esta forma, ¿verdad? Donde ya tenemos las incógnitas x y y, igualadas a 0, esto de aquí se conoce como la ecuación general o la ecuación implícita. La forma f de x igual a por x más b, esa era la forma explícita, ¿verdad? Y en este caso, esta forma de aquí es la forma implícita. ¿Por qué es la forma implícita? Porque en este caso la variable dependiente, que en este caso es y, no está despejada. ¿Sí? Nos tocaría tomar el trabajo de despejar. A partir de esta ecuación de aquí, nosotros podemos obtener la ecuación explícita despejando y. Entonces vamos a ver ese proceso, a ver si lo alcanzamos a ver aquí. Déjame que no se pierda la otra ecuación. Ya, entonces aquí tengo la ecuación general o la ecuación implícita. Entonces de esta ecuación despejamos y, ¿no? Entonces lo que hacemos es que si aquí, en esta ecuación de aquí, 3x menos 4y más 2 igual 0, si menos 4y está restando, pasa al otro lado de la igualdad sumando, ¿no? Entonces nos quedaría 3x más 12 igual a 4y. 4y estaba sumando, ahora pasa
restando. Y de aquí, pues, para despejar y, lo que tenemos que hacer es que este 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, y va a ser igual a 3, y en este caso era 3 dividido para 4, estaría bien, más, en este caso era 12 dividido para 4, pero como 12 dividido para 4 es 3, directamente se pone el 3, ¿no? Entonces, la ecuación explícita queda y es igual a 3 cuartos por x más 3, ¿no? Ecuación explícita, donde explícitamente nos indica cuál es el valor de y. Ecuación implícita, porque en este caso tenemos que despejar y para saber cuál es su valor. Ya, entonces aquí lo que hemos hecho es simplemente despejar. Yo espero que ustedes se acuerden de las matemáticas que vieron en el colegio, eh, donde ustedes podían, bueno, yo me aprendí así: lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Pasó operación contraria. Eso es para poder despejar. Ya, entonces ya tenemos la ecuación explícita. Bien, veamos el siguiente ejercicio a ver si lo logramos terminar. Dice, dado dos puntos, el punto E con estas coordenadas y el punto F con estas coordenadas, dice, se desea encontrar la ecuación de la recta que ellos determinan, ¿no? O sea, lo que nos piden es hacer el gráfico. Ya, dice, uno de los posibles procedimientos es que se calcula la pendiente de la recta, ¿verdad? Para calcular la pendiente de la recta ya nosotros tenemos las fórmulas, y como tenemos los puntos, pues simplemente aplicamos la fórmula de la pendiente, y en este caso tenemos aquí de punto F, tenemos el menos 4, entonces aquí ponemos el menos 4. Del punto E tenemos el 8, pero en este caso el 8 pasa restando, ¿verdad? Porque la ecuación dice que es menos Y1. Y del lado de las X, pues tenemos el 2, entonces aquí está el 2, ¿verdad? Y al 2 se le resta el menos 2, entonces sería menos el menos 2, ¿verdad? Tal como yo hice en el ejercicio anterior. Luego, esto de aquí, en este caso es una suma algebraica, entonces menos 4 menos 8 sería menos 12. Y por acá tenemos que resolver primero el signo, entonces menos por menos da más. Entonces aquí nos quedaría 2 más 2 igual 4. Como aquí podemos simplificar, la cuarta de 4 es 1, la cuarta de menos 12 es menos 3. Y en este caso hemos encontrado el valor de A, que es el valor de la pendiente, y de aquí podemos determinar que la ecuación explícita va a ser igual a Y, que es igual a menos 3x, porque menos 3 es el valor de la pendiente, y menos 3x más B. Pero en este caso todavía no sabemos cuál es el valor de B, ¿no? Para esto podemos calcular la ordenada al origen, ¿no? Entonces dice, dado que el punto E menos 2.8 pertenece a la recta, sus coordenadas deben de satisfacer la ecuación. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que 8, o sea, que es el valor de Y, menos 3, que es el valor de A, ¿verdad? Menos 2, que es en este caso el valor de X, ¿verdad? Más B, deben satisfacer la ecuación. Por lo tanto, comienzo a hacer las operaciones, entonces el 8 se mantiene, menos 3 por menos 2 daría 6, ¿verdad? Y esto sería más B. Luego despejo B, entonces el 6 que está aquí sumando pasa restando, ¿verdad? Y lo que me queda es 8 menos 6, y eso es igual a 2. Y he encontrado el valor de B. Entonces, ahora sí tengo todos los elementos y ya puedo definir que el valor de la recta que contiene los puntos E y F se puede escribir como que Y es igual a menos 3, que es el valor de la pendiente que ya determinamos, por X más 2, que es el valor de B que ya acabamos de determinar. ¿Preguntas? Pero ahí se dejaría o tiene que despejar también ahí la otra incógnita X.
Aquí no, o sea, realmente lo que nos están pidiendo acá arriba es que determinemos cuál es la ecuación, ¿sí? Entonces no nos están pidiendo en este caso que determinemos el valor de x. Recuerden que en este tipo de ecuaciones el dominio de x es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, x puede tomar cualquier valor. Pero lo que nos están definiendo es cómo es la ecuación. Entonces no se sabía cuál era la ecuación y en este momento ya tenemos la ecuación. Entonces, simplemente lo que nos dieron, miren, lo que nos dieron para este ejercicio fueron dos puntos. El punto E y el punto E. Y a partir de estos F. puntos, pudimos determinar la pendiente. Y una vez que determinamos la pendiente, con ayuda de un punto, logramos determinar el valor de B. O sea, esto fue como una artimaña, como un artificio, como un atajo matemático, podríamos decirlo. ¿Ya? Entonces ahí determinamos el valor de B y una vez que ya tenemos el valor de B, ya podemos definir la ecuación. Ya, una vez que definimos la ecuación y como ya tenemos los dos puntos, a partir de los dos puntos graficamos, ¿verdad? Aquí tenemos el punto E, menos 2,8 y el punto F, 2, menos 4. Trazamos la recta y también una vez como ya tenemos la ecuación, podemos definir cuál es el punto de la ordenada al origen, ¿verdad? Entonces la ordenada al origen sería 0,2, que ya lo determinamos. Y la abscisa al origen, pues aquí tenemos que hacer que esto sea 0. Este de aquí que está sumando pasa restando, sería menos 2. Y este de aquí que está multiplicando pasaría dividiendo, que sería dividido para menos 3. Entonces menos 2 dividido para menos 3 sería lo mismo que 2 dividido para 3, ¿no? Entonces aquí está 2 dividido para 3, 0, que sería el punto de la abscisa al origen. Y eso, lo único que nos dieron son los dos puntos para poder determinar la ecuación y a partir de la ecuación sacar la ordenada al origen y la abscisa al origen. ¿Preguntas? Por suerte, como yo no tengo muchos gráficos en el cuestionario que toca, que ya les he de habilitar, el cuestionario sobre funciones, no puse muchos ejercicios, entonces no van a tener muchos ejercicios para resolver. Me hubiera gustado ponerles más ejercicios para resolver, pero el aula virtual, o sea, la metodología de las preguntas que son objetivas, no se, no se, no se presta para ello. Entonces, tienen un poco más cosas conceptuales o cosas de determinar los valores que este tipo de ejercicios. Así que, y por ahí, de repente, alguno de ustedes está asustado de que, ¿cómo voy a resolver eso? El examen les va a ayudar porque no hay ese tipo de preguntas. Que no vayan a tirar la toalla todavía. Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes. Mm, No, licenciado, no. Ya, aquí vienen otros conceptos, pero yo creo que por hoy es suficiente, ¿verdad? Claro. Para que Así es. asimilen hasta allí y reflexionen. Ya, entonces nos vamos a quedar hasta allí, porque sí, más o menos entiendo yo que, por lo menos para los que no han visto matemáticas, dice, no nos asuste, máster, suave. Sí, esto no es nada, jóvenes, esto no es nada. Yo les dije que cada capítulo tenía su nivel de complejidad, ¿no? Y todavía nos falta. Hay unos dos sustos más adelante. ¿Sí? Pero como les decía, el cuestionario no está tan complicado, ¿sí? Entonces las preguntas son fáciles de resolver. No hay este tipo de ejercicio. A mí me hubiera gustado que hubiera este tipo de ejercicio, pero
no los pude implementar. Ya, listo, jóvenes. Entonces, yo voy a copiar sus asistencias. Déjenme copiar sus asistencias. Todavía creo que todavía no les he habilitado, pero ya les he de habilitar la lección. Yo creo que ya tengo listo ese cuestionario, entonces ya les puedo habilitar la lección de funciones. Esa lección de funciones ya entra para el segundo parcial. Recuerden ustedes que en este parcial tenemos lo que es el proyecto PIS. Eso quiere decir que los deberes, ¿verdad?, pueden ser reemplazados por la nota del proyecto PIS. Entonces consideren eso de allí. Tienen que hacer un buen proyecto PIS para que no les perjudique, ¿no? Y todos tienen que trabajar en ese proyecto PIS. ¿Qué es el proyecto PIS? Me olvidaba que ustedes son de primero. El proyecto PIS es el proyecto que se denomina Proyecto de Integración de Saberes. El proyecto de integración de saberes dice, como ustedes ya tienen un periodo de estudios, ¿verdad?, se supone que ustedes ya tienen conocimientos. El proyecto PIS les permite implementar esos conocimientos que ustedes tienen en algún tipo de proyecto. Por ejemplo, hacer un análisis de algún sistema, o hacer una implementación de alguna cosa, o hacer una investigación de algo, ¿no? Entonces yo me imagino, ya ahorita están designados los tutores, probablemente ya ustedes tienen que estar escogiendo un tema, y entonces ustedes van a desarrollar, ustedes van a decir, a ver, lo que vamos a ver es, vamos a analizar cuál es, a ver, de lo que nosotros nos hemos visto, ya, vamos a analizar cuál es cuál es la fórmula matemática que determina el éxito de un proyecto. No, entonces ustedes comienzan algo así, ustedes dicen, vamos a utilizar este álgebra booleana. Entonces dicen, si un alumno se matricula es porque quiere estudiar. Si un alumno estudia, entonces aprueba. Si un alumno aprueba, entonces pasa al siguiente nivel. Si un alumno no se desanima, entonces sigue aprobando cursos. Y finalmente, si el alumno completa todos los módulos, entonces aprueba. ¿Sí? Eso sería un tipo de proyecto. No, ustedes como son de primer nivel, sus proyectos tienen que ser acorde a su nivel. O sea, tal vez todavía no están en capacidad de desarrollar un programa, pero sí están en capacidad de llevar a cabo alguna investigación o de demostrar algo. Entonces, eso tienen que conversarlo con su tutor del proyecto PIS para que de una vez escojan el tema y los vayan guiando. Porque, Licenciado, ya nos están pidiendo que entremos a la otra clase. pero si recién me ha pasado como un minuto nada más. Un minuto me Y pasó. ahí ya están que nos escriben. Ya, bueno, entonces, de mi parte, pues jóvenes, ya copié las asistencias. Muchas gracias. Pueden desconectarse e irse a la otra clase. Muchas gracias, Licen. Pase buena noche. Gracias, igualmente. Procedo a desconectarme, joven.